Imagina un mundo envuelto en sombras, donde la fe era la luz que guiaba cada paso. Un tiempo de castillos, dragones y caballeros, pero también de grandes catedrales, monjes, escribas y cruzadas épicas. Bienvenido a la Edad Media, una era denominada por la Iglesia Católica, donde el cristianismo moldeó cada aspecto de la vida. ¿Cómo una religión pudo ejercer tanto poder? ¿Qué legado nos dejó? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre cómo la fe cristiana tejió la trama de la historia medieval. ¿Cómo se fomentó el cristianismo en la Edad Media? Bueno, la Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa de Europa. Sus líderes, los papas, tenían una autoridad comparable a la de los reyes, en donde la Iglesia controlaba la educación, estableciendo escuelas y universidades. A través de ellas y se difundían los valores cristianos y se formaban los futuros líderes religiosos y civiles. ¿Cómo afectó el cristianismo a la Edad Media? Bueno, el cristianismo proporcionó un marco común de valores y creencias que unificó a la sociedad europea. A pesar de las divisiones políticas y lingüísticas, la Iglesia justificaba el orden social establecido en los señores feudales que tenían el poder, y los campesinos estaban sujetos a ellos. Aunque la Iglesia a veces limitaba la libertad de pensamiento, también fomentó el desarrollo de las artes y de las ciencias. Isaac, siempre me he preguntado, ¿cómo se fomentó tanto la religión en la Edad Media? Parece que estaba en todas partes. Es una pregunta interesante, Antonio. La religión, especialmente el cristianismo, en Europa se convirtió en el núcleo de la sociedad medieval gracias a una combinación de factores: alianzas políticas, control educativo, entre otras. Así que la religión no solo era una cuestión de fe, sino también de poder, cultura y control social. Tienes razón, Carlos. La Iglesia trabajaba de la mano con los gobernantes. Los reyes, por ejemplo, eran ungidos por el clero, lo que legitimaba su autoridad como mandato divino. A cambio, la Iglesia recibía tierras, privilegios y protección. Pero, ¿cómo lograban que las personas comunes siguieran la religión tan de cerca? A través de los rituales y la vida cotidiana, desde el bautismo hasta el funeral. La Iglesia estaba presente en cada etapa de la vida. Además, las festividades religiosas marcaban el calendario. Pascua, Navidades, fiestas matronales, todo giraba en torno a la fe. También había algo de miedo, ¿no? He leído sobre el infierno y la Inquisición. Así es, Carlos. La amenaza del castigo eterno era una herramienta poderosa, y la Inquisición ayudó a controlar las herejías, es decir, las ideas contrarias a la doctrina oficial. Además, se prohibían libros que cuestionaran la autoridad de la Iglesia. Pero, ¿la religión no ofrecía algo más que control? ¿No había aspectos positivos? Claro, Antonio, la religión también daba consuelo y esperanza en tiempos difíciles, como durante las guerras o las epidemias. ¿Y qué hay del arte y la educación? Supongo que la Iglesia también controlaba eso. Muy bien observado. Los monasterios eran los principales centros educativos, donde se copiaban textos religiosos y clásicos. En cuanto al arte, las catedrales góticas y las pinturas bíblicas eran forma de enseñar la fe a una población mayormente analfabeta. Todo estaba muy bien conectado, pero ¿qué pasaba con las otras religiones como el Islam o el judaísmo? Buena pregunta. En lugares como el Al-Andalus, el Islam tuvo una influencia cultural y científica, y aunque las comunidades judías en Europa a menudo sufrían persecuciones, también contribuyeron al comercio y la medicina. La convivencia no siempre fue pacífica, pero sí hubo intercambios importantes. Así que la religión no solo era una cuestión de fe, sino también de poder, cultura y control social. Exacto, es como si la religión fuera el corazón de la Edad Media. Así es, chicos. La religión moldeó cada aspecto de la sociedad medieval, para bien y para mal. Un tema fascinante, sin duda. Fascinante. Es cierto, es bastante fascinante. Bueno, ahora veremos los ámbitos de poder de la Iglesia Católica, donde vamos a tener 6 ámbitos, como el poder político, el económico, el social, el cultural, el espiritual y de la vida cotidiana, donde el poder político son los estrechos vínculos con las distintas monarquías europeas, el económico, la institución económicamente eficiente y capaz de mantener y hacerse de abundantes riquezas, el social, que es la orden social jerárquico, el cultural, que es de gran trabajo intelectual, monasterios y de primeras universidades, el espiritual, que es transmitir la doctrina cristiana y sacramentos, y la vida cotidiana, regia el comportamiento privado público de las personas.